Venezuela, un país antaño conocido por su enorme riqueza petrolera, lleva años sumida en una grave crisis política y económica. La situación no ha hecho más que empeorar bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, que sucedió a Hugo Chávez tras su muerte en 2013. El gobierno de Maduro se ha caracterizado por la mala gestión económica, la hiperinflación, la pobreza generalizada y una creciente vena autoritaria. A medida que la economía del país se desmoronaba, también lo hacían sus instituciones democráticas, y el régimen de Maduro reprimía cada vez más la disidencia y la oposición. El liderazgo de Maduro, especialmente en el contexto de estas elecciones, ha sido muy controvertido. A pesar de la presión internacional y del descontento generalizado en el país, se ha aferrado al poder, utilizando a menudo los recursos del Estado para reprimir a la oposición. Las elecciones de julio de 2024 fueron un momento crítico en la actual lucha de Venezuela entre democracia y dictadura, en la que ambos bandos se atribuyen la victoria y la verdad queda enterrada en algún punto intermedio. Las elecciones de julio de 2024 fueron una de las más polémicas de la historia reciente de Venezuela. En apariencia, parecía una jornada electoral normal, pero en el fondo, las tensiones estaban latentes. El Consejo Nacional Electoral, CNE, controlado por el gobierno, declaró rápidamente ganador a Nicolás Maduro, atribuyéndole el 52% de los votos. Este anuncio se produjo pocas horas después del cierre de las urnas, lo que levantó ampollas tanto en Venezuela como en el extranjero. Para muchos, la rapidez y certeza de la declaración del CNE parecía sospechosa, sobre todo teniendo en cuenta los altos niveles de descontento en el país. Por otro lado, la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, no estaba dispuesta a aceptar los resultados. González Urrutia y su equipo realizaron su propio recuento a nivel de colegio electoral, que según ellos mostraba un resultado muy diferente. Según sus cifras, González Urrutia había obtenido más de 2/3 de los votos, un claro mandato para el cambio. La discrepancia entre los resultados oficiales y el recuento de la oposición preparó el terreno para un gran enfrentamiento político. Inmediatamente después de las elecciones, el país se sumió en el caos. Las protestas estallaron en toda Venezuela y decenas de miles de personas salieron a las calles para expresar su rabia y frustración. El gobierno respondió con mano dura, desplegando fuerzas de seguridad para reprimir a los manifestantes. Las calles de las principales ciudades, como Caracas, se convirtieron en campos de batalla, con enfrentamientos entre manifestantes y unidades policiales y militares. La situación se volvió cada vez más inestable, y cada bando acusó al otro de socavar la democracia. En medio de la agitación, Edmundo González Urrutia dio un paso audaz y público. En un mensaje de vídeo publicado en las redes sociales, González Urrutia se dirigió directamente a Nicolás Maduro, instándole a hacerse a un lado y respetar la voluntad del pueblo venezolano. Señor Nicolás Maduro, respete lo que todos los venezolanos hemos decidido. Usted y su gobierno deben dar un paso al costado. Estoy dispuesto al diálogo, declaró. Sus palabras no eran solo una petición de paz, sino un llamamiento a una transición democrática que pusiera fin a años de sufrimiento para los venezolanos de a pie. El mensaje de González Urrutia fue claro: había llegado la hora del cambio, y aferrarse al poder solo prolongaría la agonía del país. Cada día que ustedes obstaculizan la transición democrática, los venezolanos sufren un país en crisis y sin libertad. Aferrarse al poder solo empeora el sufrimiento de nuestro pueblo. Ha llegado nuestra hora, añadió, subrayando la urgente necesidad de una resolución pacífica de la crisis. Este llamamiento caló hondo en muchos venezolanos que se habían cansado del interminable ciclo de represión y pobreza bajo el gobierno de Maduro. También llamó la atención de la comunidad internacional, que ha seguido de cerca la situación en Venezuela. Sin embargo, seguía siendo incierto si Maduro haría caso a este llamamiento, ya que el país se tambaleaba al borde de nuevos disturbios. Los días posteriores a las elecciones estuvieron marcados por protestas intensas y a menudo violentas. Los venezolanos, frustrados por lo que consideraban unas elecciones robadas, salieron a la calle en masa. Las protestas no solo se referían a los resultados electorales, sino también a la situación general del país. Escasez crónica de alimentos y medicinas, inflación galopante y desesperanza ante el futuro. La respuesta del gobierno fue rápida y brutal. Se desplegaron fuerzas de seguridad para sofocar las protestas, lo que provocó violentos enfrentamientos.
Según fuentes oficiales, 25 personas murieron, 192 resultaron heridas y más de 2.400 fueron detenidas en el caos que se desató. Sin embargo, es posible que estas cifras solo sean un rasguño en la superficie, ya que empezaron a surgir informes de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. La represión fue un duro recordatorio de hasta dónde puede llegar el gobierno de Maduro para mantenerse en el poder. Para líderes de la oposición como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, los riesgos eran especialmente altos. Ambos habían pasado a la clandestinidad tras las elecciones, conscientes de que probablemente serían blanco de la ira del gobierno. A pesar de ello, Machado hizo una audaz aparición en un mitin de la oposición en Caracas, dando a entender que la lucha por el futuro de Venezuela estaba lejos de haber terminado. La valentía personal demostrada por estos líderes puso de relieve el peligroso y represivo entorno en el que operaban. María Corina Machado es desde hace tiempo una figura destacada del movimiento opositor venezolano, conocida por su férrea defensa de la democracia y los derechos humanos. Antigua diputada de la Asamblea Nacional, Machado nunca ha rehuido enfrentarse al régimen de Maduro, a menudo con gran riesgo personal. Su participación en las elecciones presidenciales de 2024 no fue una excepción, a pesar de que se le prohibió presentarse. A pesar de haber sido excluida de la contienda, Machado siguió siendo una líder vocal y visible dentro de la oposición, negándose a ser silenciada por las tácticas del gobierno. Su exclusión de la carrera presidencial fue un claro indicio de hasta dónde llegaría el régimen de Maduro para mantener su control del poder. Al impedirle presentarse, el gobierno esperaba debilitar a la oposición y eliminar a uno de sus líderes más carismáticos e influyentes. Sin embargo, esta medida solo pareció reforzar la determinación de Machado. Siguió desempeñando un papel crucial en la movilización de la oposición, participando en protestas y apoyando la campaña de Edmundo González Urrutia entre bastidores. Uno de los momentos más significativos se produjo cuando Machado hizo una aparición pública en un mitin de la oposición en Caracas, a pesar de los peligros reales a los que se enfrentaba. Esta concentración fue algo más que una reunión de ciudadanos descontentos. Fue un poderoso símbolo de resistencia. La presencia de Machado envió un mensaje claro tanto al régimen como al pueblo venezolano. La lucha por la democracia estaba lejos de haber terminado. Su valentía ante tal adversidad la ha convertido en un símbolo perdurable de la lucha de la oposición, inspirando a muchos a continuar su lucha por una Venezuela libre y democrática. A medida que aumentaban las exigencias de la oposición, Nicolás Maduro respondía con su característico desafío. En lugar de entablar un diálogo o reconocer el descontento generalizado, Maduro se reafirmó en su postura y acusó a la oposición de golpistas que pretendían desestabilizar la nación. En una serie de encendidos discursos, dejó claro que no tenía intención de dimitir, a pesar de la creciente presión nacional e internacional. Los discursos de Maduro estuvieron llenos de retórica nacionalista y religiosa, diseñada para reunir a sus partidarios y presentarse como el verdadero defensor de la soberanía de Venezuela. Nunca podrán derrotarnos, porque llevamos con nosotros la fuerza de la historia, la fuerza de la nación, la fuerza de Dios, declaró Maduro en uno de sus discursos. Al invocar la idea de que su gobierno estaba divinamente ordenado e históricamente justificado, Maduro trató de legitimar su permanencia en el poder y desacreditar a la oposición como traidores a la nación. La comunidad internacional ha seguido de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela, y las controvertidas elecciones han suscitado una condena generalizada. Países como Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y varios vecinos latinoamericanos se apresuraron a expresar su preocupación por la legitimidad de los resultados electorales. Muchas de estas naciones ya habían sido críticas con el gobierno de Maduro, acusándolo de abusos contra los derechos humanos y prácticas autoritarias, y las últimas elecciones no han hecho sino reforzar estas críticas. Estados Unidos, en particular, se hizo oír en su apoyo a la oposición, con altos funcionarios pidiendo a Maduro que dimitiera y respetara la voluntad del pueblo venezolano. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA, también desempeñaron un papel a la hora de abordar la situación. La ONU pidió calma y moderación a todas las partes, haciendo hincapié en la necesidad de diálogo y de una resolución pacífica. La OEA, que lleva años criticando al gobierno de Maduro, emitió declaraciones condenando el proceso electoral y apoyando las denuncias de fraude electoral de la oposición. De cara al futuro,
Venezuela se enfrenta a varios desenlaces posibles, cada uno cargado de sus propios retos e incertidumbres. Si Maduro se niega a dar un paso al costado, como ha indicado que hará, el país podría vivir un prolongado periodo de inestabilidad y disturbios. La oposición, animada por el apoyo generalizado y el respaldo internacional, podría seguir movilizando protestas, lo que daría lugar a nuevos enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales. Este escenario plantea el espectro de un conflicto civil en toda regla, algo que muchos venezolanos y observadores internacionales temen. La intervención internacional es otra posibilidad, aunque está plagada de complejidades. Varios países ya han impuesto sanciones económicas, pero su eficacia es discutible. También está la cuestión de si podrían considerarse formas más directas de intervención, como la presión diplomática o incluso la acción militar. Sin embargo, estas medidas conllevan riesgos significativos y podrían complicar aún más la situación, lo que podría provocar un mayor sufrimiento al pueblo venezolano. A pesar de estos retos, aún hay esperanzas de una resolución pacífica. El llamamiento de González Urrutia al diálogo sugiere que puede haber un camino que evite los peores resultados. ¿Qué opinas al respecto? Háganoslo saber en los comentarios.